que materia, la materia hasta del espacio conocido, el cosmos, es como el 0,001%, hay más nada que algo, sí. Pero todo ese algo es grande, imagínate lo que mide el Sol, que es una estrella pequeña, con toda la galaxia, sí. Todo eso, toda esa materia cabía dentro de una esfera que medía con cueva medio kilómetro. Una esfera, piensa una esfera medio kilómetro, piensa así como el Estadio Nacional. Toda la materia del cosmos cabía en ese porte. Eso, ¿por qué era así? ¿De dónde salió y cómo explotó? Eso los científicos dicen singularidad. Espérate, no podemos por algo se está buscando, no sabemos por algo se está buscando esta partícula de Dios. Por supuesto. Espérate, y es el generador de hadrones, ¿no? Sí. Por eso, porque quieren entender, quieren saber y no lo cómo logran se entender provoca la materia, cómo, porque ojo, parece magia, pero el tiempo y el espacio solo existen cuando está esta explosión. Ahí comienza a existir tiempo. Antes del Big Bang no hay tiempo. No, pues. El tiempo solo existe cuando hay espacio para que transcurra sobre él. Yo lo encuentro es una cosa fantástico, parece y a mí me magia. encanta entender nuevas cosas y saber que se descubren todo. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo siento que de repente cuando mi hija de 7 a 8 años cumple ahora me dice, oye mamá, pero ¿por qué la planta no sé qué? ¿Y quién era la mamá de Dios? ¿Y quién era no sé qué? Y me busca. Ella a los 7 años que tiene, o casi 8 ya, me cuestiona a mí cuando yo le quiero explicar algo así como de la fe o de la religión. Entonces le digo, mi amor, o sea, también tiene que ver lo que tú sientes. Claramente le digo yo, me dice, ¿por qué yo soy católica? Le digo, porque yo te bauticé, porque yo soy católica, porque tu papá es católico, porque no sé qué, y le trato de explicar. Entonces ella me dice, ya, ¿y por qué yo tengo que rezar? Y yo, para que Dios te proteja, pero no sé qué. Entonces, y si yo me porto mal, lo que yo les comentaba la otra vez, o sea, ella como que siempre está cuestionando esta cosa. Pero está muy bien. Pero lo cuestiona no es mala, No, lo cuestiona porque los niños hoy día son claro, porque los niños hoy día son mucho más avispados. Y cuestionar, cuestionar está bien, no se trata de un desafío, se trata de llegar a la verdad mejor equilibrada posible. Atención, que uno de los filósofos más maravillosos que han existido, que cuestionó precisamente la existencia de la relación de divinidad, castigo, premio, en fin, es Epicuro. Él postuló la no existencia de Dios a partir de un silogismo que funciona de la siguiente manera, mira. Porque supuestamente Dios es dos cosas, omnipresente y omnisciente, ¿cierto? Entonces, por favor, Felipe, si se puede. El problema del mal, paradoja de Epicuro. Dios quiere o permite que exista el mal, por lo que no sería perfectamente bueno o no sería omnisciente porque no se percata de todo el sufrimiento del mundo, o no es todopoderoso ya que no puede arreglar el mundo para eliminar de raíz el mal, o efectivamente no es plenamente benevolente. Ok, ¿qué es lo que hace Epicuro? Hace un razonamiento muy básico, que es una pregunta que todos se han hecho alguna vez, que es, ¿por qué Dios permite que mi mamá, que era tan buena, la atropelló ese camión y como que quedó viva y justo vino otro y le pasó por encima? ¿Por qué le pasan cosas a los niños? ¿Por qué hay delincuentes o violadores? ¿Por qué hay un continente entero sufriendo? A partir de eso, bueno, sabemos que Dios es omnisciente, vale decir que todo lo sabe, nuestros pensamientos y todo, y por otro lado es omnipresente. Entonces dice, ¿por qué existe el mal? Porque Dios lo permite, y si lo permite, no sería todopoderoso y sería el malo, él sería el creador del mal, o sea, la raíz del mal estaría en Dios. El problema sería él que juega y lo permite y lo provoca. Y si lo permite, quizás otra razón es porque no lo puede evitar y existe a su pesar. Por lo tanto, más poderoso, por eso, o que claro, no está dentro de sus poderes poder controlar que de libre albedrío exista. Y por lo tanto, ahí no tendría el poder y no sería todopoderoso. ¿Te das cuenta? Pero ¿sabe qué? De lo que usted está hablando en este momento, yo que soy un hombre de fe, pero no ligado a la religión católica, quiero contar dos cosas. Una, que nosotros tenemos una misión acá que significa poder combatir contra ese mal. Nosotros somos una caja de Pandoras que cuando nos abrimos al mundo, nos enfrentamos a dos opciones, o a seguir un camino que nos parezca correcto, o ese mal que aparece, también absorberlo y quedarnos en él y seguir. Pero por supuesto, por otro lado. Pero eso no. Pero en eso está que tú sigas avanzando. Claro, porque hay pero gente eso que no se queda responde, pegado por en ejemplo, eso. que es lo que se planteó Epicuro, que cómo le explico eso a un niño de 2 años que lo violaron, que ni siquiera podía pensar. ¿Qué juego juega Rel? ¿Qué juego o posibilidad de entender, de elegir un niño de 1 año y medio, ya te digo?
No se puede Imposible, explicar. no hay. No alcanza esa explicación a llenar a esa víctima. ¿Te das Entonces, ¿cuál cuenta? es la culpa de Dios si es que hubiese culpa? Por supuesto, pero ¿Te das en cuenta? definitiva, o sea, yo creo que también aquí uno se abre a que el ser humano colectivamente no ha trabajado por sí mismo, por sus propias comunidades, Claro. donde podría dar ejemplos, de los cuales se dan, pero la gente no es lo suficiente o no se convence o no se autoconvence Por supuesto. suficientemente para poder seguir lo bueno. Claro, pero el caso es que hay víctimas... Porque es un cambio propio. Pero hay víctimas inocentes, eso es lo que pasa, y en donde Dios lo permitiría. O sea, no espera que tú seas consciente de elegir para entrar a su juego, sino que a veces pagan víctimas de todos los tipos. Ignorantes, gente que no tienen la capacidad mental, digamos, para poder elegir, o niños, o personas que viven en cultura, porque no es lo mismo para ti quizás elegir entre el bien y el mal cuando tienes quizás una base familiar o una cosa económica, otra persona donde el papá es alcohólico, la mamá solo le pega, y el otro, entonces, a algunos claramente les tocó más rudo. Claro. Entonces, no está completamente explicado cuál es el verdadero plan de Dios a través de esta forma tan simple. Y es lo que Epicuro critica. No estoy peleando su forma de ver, solamente decir que él cuestionó el sistema a partir de un proceso racional. ¿Ok? Bueno, entonces les quiero presentar lo siguiente, que esto es genial, que hay un monje budista, él se llama Matthew Ricard, que es muy conocido porque él es biólogo, titulado así en Francia, es uno de los más grandes biólogos, que él finalmente dejó todo, y él ha sido considerado como el hombre más feliz del planeta, uno de los tantos. El hombre más feliz. Sí, no, él es pleno. De hecho, su papá es uno de los más famosos filósofos de Europa. ¿Qué hizo De hecho, para él es un seco en académico, tiene bueno, así como full diploma, así, y hoy día vive como monje. Y él en algún momento, él tiene grandes discusiones y escribe libros con astrofísicos y está a la altura, o sea, le hablan así, y él por supuesto... O sea, el nivel es No, es otro otro nivel. Y superior. habla también un libro con su papá que es muy bonito, donde habla que respecto a la filosofía, trata de ser inteligente, pero la inteligencia sin sabiduría, sin buscar una mejora en las personas, sino simplemente una competencia de encontrar respuesta más rápido, no sirve para nada, sino para qué se hace. Pues bien, este hombre planteó lo siguiente respecto a Dios, porque te voy a explicar algo del budismo respecto a Dios, ¿ok? Mira, dice él lo siguiente. Ponga la gráfica, por favor. Dice él, la ciencia contemporánea, esto está en el libro El infinito en la palma de la mano, demuestra que sistemas muy complejos, que es lo que yo le decía, que hay varios documentales al respecto, que es como El secreto del caos, puede ser el resultado de una evolución natural según leyes físicas y biológicas, y que no se necesita recurrir a un gran artífice. Esto es lo que dice Matthew Ricard, ¿vale? Sí. Me parece bastante a lo que dice... Claro, exacto, la biología, a lo que dice, Stephen Hawking. Claro, que dice que se ha logrado descubrir que el deseo, de la misma forma, por querer cambiar, todo funciona como una imagen fractal. Todo es una imitación de sí mismo que va creciendo. Me refiero, en la base, una rama de un árbol es igual al árbol grande. Todo es una copia de sí mismo en Claro, versión sí, más claro. pequeña nomás. Claro. Es una vida fractal que se va reproduciendo, adaptándose y mejorando en resistencia y sustancia respecto a su entorno, ¿ok? Pero aquí es donde el tipo habla con el astrofísico y en otro momento con su padre el filósofo, y esta es su opinión de Dios, que es parecida a la de Epicuro, pero quiero agregar algo respecto a la posición del budismo respecto a Dios. Mira, dice lo siguiente, esto es muy notable a mi parecer, ¿eh? Yo cuando le leí la verdad que me voló un poco la cabeza. Dice, si Dios decide crear, ya no es todopoderoso porque está influido por el deseo de crear. Lo que está diciendo es muy cierto. Si crea sin decidirlo, tampoco es omnipotente ahora, porque no goza la libertad de crear o Claro. no crear, porque digamos la creación vive en paralelo o a portas de él. Y si no lo decide, por lo tanto él no tiene el poder No para tiene hacerlo, poder, por lo tanto no tiene el control. Por supuesto. Entonces, Se ha cuestionado porque sí, porque no, y por eso, ¿cachai? Entonces, digamos, pero existen dos teorías de Dios que son bastante buenas. Uno dicen que tiene la capacidad de controlador absoluto, pero hay otra que es de demiurgo, que es alguien que inventó el sistema, pero ya ahí lo dejó. Es como lo mismo que un relojero que la otra explicaba. Una cosa es un Dios que está ligado completamente, tiempo completo con toda su creación y con todos nosotros. Otro es como un relojero que hace un reloj, así un tic-tac, un cucú, ¿bien? Y que alguien compra su para la casa Y y te que no hace cargo. necesita la presencia del que lo inventó para que eso funcione perfectamente. Esto puede haber algo sido creado y luego Digamos que ahí yo- está. esa teoría, fíjate, esa última me calza, como que creó el mundo y ya, y después Háganse cada uno cargo. se encargó, pero además
que tiene la facultad de que si yo le hablo, si yo le rezo, converso con él me va a proteger. Ahora, si efectivamente yo tengo un familiar, por ¿Tienes ejemplo, enfermo de cáncer, y le digo, por favor, ayúdame, y finalmente se muere, no lo echa la culpa a Dios, digamos. O sea, hay una evolución de la vida que si nadie muriera, Claro, es que no claro, podríamos porque tiene sostener en tu el mundo ilusión. tampoco. A todo esto, el budismo no niega la existencia de un Dios, que obviamente lo reconoce como Brahma, pero sí lo que interpela a que no hay una relación directa de nuestras causas, efectos y problemas con la existencia de él. Vale decir que la propia salvación de las personas no está en un agente externo, sino que, si usted lo piensa bien, la verdadera justicia y equilibrio de las cosas es que el libre albedrío corresponde a que la salvación pertenece a ti mismo. Tú eres producto de tus consecuencias, de tus propias claro, obras. sí, obvio. Por lo tanto, como dije una vez, y así es como yo lo vivo, usted me paró en la calle y me dijo, Salfate, por favor, sabes que tuve un conflicto. Dios existe, y mi respuesta fue, perdón así por lo burdo, pero así yo vivo. Sí, se existe, pero no importa. Eso me explica. Pero Salfate, creo sí, que no hay que estar preocupado. La sencillez está en algo súper sencillo, en que uno mismo se diga, yo te puedo decir a ti, tú estás como quieres estar, porque es tu opción. Porque tú tienes toda la capacidad de poder informarte y preguntar, de que tengas que hacer algo. Porque el otro día yo le decía a mi mamá, no porque alguien te haya pegado, tú tenés que repetir lo mismo con tu hijo el día de mañana. Claro. O no porque alguien te haya violado, tú vayas a violar. Pero tienen la capacidad de poder razonar, de elegir. Pero Claro. está adentro en ese Pero momento, ¿sabéis ese qué, momento Juanjo? reflexivo del Claro. cambio. Pero, Pero por eso tiene que ver ejemplo- con lo que decía, perdóname Salfate, pero Sí. es que a mí me parece que tiene mucha relación con lo que tú decías y tiene que ver con el lugar donde uno nace, con la educación que tenés, con la protección que uno siente. Porque claramente una persona que no tiene la protección que tiene mi hija, una niñita que a lo mejor va a hacer cosas que, o sea, una persona que no tiene un nivel que tú decís, me hicieron algo malo, voy y te hago lo mismo, porque es lo que yo aprendí en la Porque es vida. difícil. Pero es que si no, Porque es que Maca, ¿sabes qué es lo que la pasa? gente Es estaría difícil, condenada. Pero está, yo creo que José, tiene pero es que razón. ¿sabes qué es verdad? Pero es que la gente estaría Hay mucho condenada con menor. eso. Y hay gente y hay ejemplos que son diferentes. Pero Bueno, son los menos. Es yo que creo por lo mismo, por difícil. eso hay otra respuesta y hay otra alternativa pero para también entender el mundo depende cómo mucho de funciona. la Pero como dice, religión, es ¿no? difícil Sí. pensar en Dios si es que tenéis el estómago vacío. Por otro lado, fíjense que en el budismo precisamente se hace cargo de eso. No quiero ser proselitista, ni mucho menos. Yo no soy budista, yo creo en él, pero yo no he hecho los preceptos. Yo no quiero pasar a ofender esa religión que tanto respeto, que no es una religión o todo esto. Pero él decía, como dice, muchas personas andan por ahí y dicen, las personas ya no quieren ser lo que fueron sus padres porque es un Sí. mal ejemplo o lo que sea. Pero sin embargo, Buda vio un poco más allá y se dio cuenta que hay muchas personas dicen que no quieren hacer muchas cosas que siguen haciendo. Claro. Entonces él dijo, como un doctor, preocupémonos de eso, que ok, ya estáis bien, ya hay cosas que no querías hacer, pero las hiciste hasta que te moriste. Veamos cómo podemos realmente un método claro. para que Sí. No realmente suceda. hagas lo que tú quieras hacer, seas claro. libre y feliz, ¿cachai? Entonces puso una solución y un sistema que realmente resulta, por eso mis más grandes respetos. O sea, nosotros igual somos responsables de nuestro acto y lo que No, nos igual, pasó, finalmente. o sea, Siempre. ese- Por supuesto. sí, a eso Por voy, supuesto. que en el fondo, Derechamente. claro, yo ¿Cuántas estoy veces viendo uno el sabe que Dios- uno está se haciendo algo condena. malo y lo Uno sigue se haciendo condena igual? y uno es lo que cosecha. Como Después decían, alegan. uno es ahora Sí, producto de lo que hizo hay algunos antes matices, y uno va a ser lo que está haciendo Eso se ahora. Así dice que mucho ojo en con lo que la- vaya haciendo En la uno. religión espírita, eso dice mucho, de que si tú haces daño o haces cosas malas en esta vida, Lo que se la siembra se próxima cosecha y ya vez está. a Ustedes veces saben puedes cuál es la aprender echando. las Oiga, cosas. solo a modo Karma. de joda, karma, ¿sí? Karma y dharma. Es famosa rutina que está incluido en el documental de Seagate y que habla respecto a una de las grandes y chistosas contradicciones de Dios. Pongan mucha atención porque es notable. Por lo menos da para pensar, ya solo para que nos reamos y cerremos esto en un abrazo de amistad así completamente secular. Por favor, métale play señor director. Mira, escuchen esto. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything Mira. you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. La voz. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. Pero está bien, ¿ah?